Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos los hermanos, para todos los amigos, para nuestro hermano Albeiro. De verdad me alegra mucho el poder acompañarle en esta hermosa congregación. Un saludo para él, para su esposa, sus dos hijos, su hija. Dios les bendiga, para todo el comité, para todos. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a abrir la Biblia, capítulo 15 del Evangelio de Jesús escrito por Lucas. Lucas, capítulo número 15. Y vamos a leer de allí una de las parábolas que Dios nos da en este capítulo. Como lo decía el hermano Albeiro, nací en la ciudad de Cali. Muy joven empezamos a servir al Señor desde los 15 años. Dios me dio la oportunidad de ser presidente de jóvenes a los 15 años. Era un adolescente y toda mi vida se la he dedicado al servicio del Señor. Dios luego me dio la oportunidad de salir al ministerio, a una congregación al sur de la ciudad, abrir la obra en La Buitrera. Allá estuvimos cerca de 3 años. Luego fuimos trasladados aquí al Sena y allí abrimos la obra en el Sena también. De ahí viajamos a la ciudad de Palmira, estuvimos en la congregación del barrio municipal en ese entonces por 4 años. Y de ahí Dios nos llamó a la obra misionera a Venezuela. En Venezuela estuvimos 12 años y medio. Casi se olvidan de nosotros. No, la verdad para mí nunca fue una carga. Antes, al contrario, llevo a ese país en mi corazón. Le encargo sus oraciones por Venezuela, por su pueblo, por su iglesia. Porque lo que están viviendo allá, la verdad es que ni las noticias nos dan la mitad de lo que pasa allá. Una cosa es uno oír a la distancia y otra cosa es uno vivirlo en carne propia. Pero les dejo el encargo: no suelten a Venezuela porque nuestros hermanos nos necesitan. Les doy una noticia misionera y es la aprobación por parte del consistorio de ancianos de un nuevo campo misionero en el campo internacional. Es la isla de las Filipinas. Amén. Gloria a Dios. Ya hay hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo allá en Filipinas por la gracia del Señor. Dios permitió que nuestro hermano Orlando Tovar viajara allá a Filipinas y empezara un trabajo, y ya hay unos hermanos bautizados y ya el consistorio aprobó a ese nuevo campo misionero para la honra y la gloria del Señor. Así que oremos por las personas que Dios tiene ya para enviarlos como misioneros a ese país, pero la noticia es que ya está aprobado por la gracia del Señor. Vamos a leer capítulo 15, vamos a leer del verso 11 en adelante. Capítulo 15 del verso 11 en adelante. Usted va a seguir la lectura, yo voy a leer en voz alta. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si usted tiene un hermano ahí a su lado, por favor de media vuelta, estréchele la mano y dígale: bienvenido a este hermoso reencuentro. Bienvenido a este hermoso reencuentro. Gloria sea el nombre de Jesús. Tengan la bondad, pueden estar cómodos. Qué bendición. No cierren la Biblia, ténganla ahí en Lucas 15. Y yo quiero que usted observe algo interesante ahí, porque ese capítulo de la Biblia fue inspirado directamente por Dios para que Lucas lo escribiera. Y yo digo, es el capítulo más peligroso de toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ahí todo se pierde. ¿Sí? Hay una historia de una oveja que se pierde. Luego hay un relato de una moneda que se pierde. Y por último hay un relato de un hijo que se pierde. ¿Sí lo nota? Lo segundo que uno encuentra ahí es que la pérdida es progresiva y en aumento. Primero se perdió una oveja entre 100. Eso es el 1%. Pero luego se pierde una moneda entre 10. Y ahora eso es el 10%. Y luego se pierde una vida entre 2. Y eso es el 50%. Y a veces nos acostumbramos a perder. Y no es bueno. Pero también encontramos algo. La oveja se perdió por ingenuidad, no por maldad. La oveja se pierde por ingenua, porque la oveja no sabe distinguir entre un amigo y un enemigo. La oveja se extravía en el camino, se dejó impresionar por algo y se distrajo y se alejó del rebaño. La moneda se perdió por descuido, porque no se tuvo el cuidado de conservar en un lugar seguro algo que había que guardar de una manera muy especial. Esa moneda no se podía perder, porque perder esa moneda era perder el compromiso matrimonial que se tenía. Así que si esa moneda se perdió por descuido. Pero lo más doloroso es que la vida no se perdió inocentemente. La vida no se perdió por descuido. La vida se perdió voluntariamente. Alguien decidió alejarse de la casa. Alguien decidió irse de la casa, abandonar a su hermano, a su padre, su casa, su ciudad, su nación. Decidió abandonarlo todo. Fue su decisión. Así que puede haber sido el motivo que haya sido por el cual usted de pronto tomó un día la decisión de alejarse. Pero yo quiero decirle en esta noche, en el nombre de Jesús, estamos aquí porque lo más importante para el cielo es que la oveja se recuperó. Es que la moneda se encontró. Y es que la vida se salvó. Eso significa que hay esperanza. Hay esperanza.
No todo está acabado. No se ha dicho la última palabra sobre su vida. Todavía usted no tiene sentencia de muerte. No, hay esperanza esta noche. Yo quiero decirle algo como pastor, y permítame hacerlo. Usted le preguntará por qué lo va a hacer, pastor. Yo le voy a decir por experiencia, porque lo he vivido. Hay personas que se pierden con razones. ¿Sí sabía? Hay personas que se pierden porque tienen motivos para perderse. Porque de pronto, en algún momento de la vida, hubo alguien que le hizo zancadilla. Hubo alguien que le trató mal. Hubo alguien que lo hirió. Hubo alguien que lo dañó. Y de pronto usted tiene una razón por la cual usted se apartó. Y usted puede decir: yo me aparté porque a mí me hicieron daño. Y de pronto pudo haber sido un hermano de la banca, un hermano de la congregación. Pudo haber sido un líder, un servidor de la iglesia. O pudo haber sido un pastor. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, decirle en esta noche: no sé quién le hirió, no sé quién le hizo daño, pero como siervo de Jesús, hoy le pido perdón. Pero no se pierda con una razón. Qué doloroso es que una persona, porque tiene una razón, porque le hicieron un daño, se vaya a perder y vaya a pasar la eternidad lejos de Jesús, porque tenía una razón y nunca quiso perdonar. Yo quiero que usted hoy se sienta en toda libertad para poder realmente tener un reencuentro con aquel que ama su alma. Amén. Con aquel que ama su alma. Jesús utilizó 3 ejemplos para mostrarnos que existe el peligro de que las cosas se pierdan, de que la vida se puede perder. La oveja estaba en el redil, pero se extravió del redil. La moneda estaba en la casa, pero se extravió estando en la casa. Y la vida estaba en el seno de una familia, pero se perdió estando en el seno de una familia. Cuando uno mira la historia de este joven que es conocido como el hijo pródigo, creo que Jesús utiliza este ejemplo para mostrarnos que aunque el ser humano pueda cometer las peores locuras de la vida y pueda cometer los peores errores de la vida, Dios todavía lo sigue esperando. Y venga, le explico por qué. Porque para el momento en que Jesús relata esa parábola, era para que la gente se agarrara los cabellos y dijera: ¿qué se le ocurre a Jesús? Porque este relato para las personas del tiempo de Jesús es un relato imposible de aceptar. Ellos decían: eso jamás podrá ocurrir aquí en Israel. ¿Y qué era lo que jamás podría ocurrir en Israel? Que un hijo se acercara un día a su padre y le dijera a su padre que ese padre había luchado toda su vida por sacar adelante la familia, que había dado todo de sí para sacar adelante a los hijos,
que aunque ese padre de pronto muy probablemente por alguna razón que no sabemos había perdido a su esposa, porque usted nota que el relato habla de un papá, habla de unos hijos, pero no habla de quién, de una madre, de una esposa. Así que este hombre muy probablemente había perdido a su esposa, pero había colocado todo su empeño, todas sus fuerzas, toda su decisión por sacar adelante la vida de esos dos hijos. Pero por alguna locura que se le metió a la cabeza del hijo, por algún pensamiento que le dañó la vida a ese hijo y lo impulsó a tomar una decisión loca, el hijo le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Si usted nota, aquí hay algo que es profundamente doloroso. Cuando un hijo tiene derecho de heredar, cuando su padre ha muerto. ¿Y qué es lo que ese hijo le está diciendo a su papá? Le está diciendo: usted para mí está muerto. Usted para mí se murió. Oiga, eso es aterrador. Como eso ni nosotros lo vivimos hoy. Para nosotros ver una cosa de esa nos saldría como absurdo. Pero ese muchacho, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Cómo es posible que le esté pidiendo la parte de la herencia que le corresponde si su padre todavía está vivo? Pero ese muchacho toma la loca decisión de decirle a su padre que le dé la herencia. Eso era un rompimiento radical con su familia. Era un rompimiento total con la casa de su padre. Si mi padre ya no vive, yo no tengo motivos para regresar a esa casa, jamás. Segundo, el hijo toma toda la herencia, dice, que le dio su padre, y hace algo que es tremendo. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, lo juntó todo. ¿Cómo puede uno juntar una herencia de animales, de cultivos y de tierras? ¿Cómo puede uno juntarlas? Vendiéndolas. Y aquí encontramos una de las cosas terribles que ese hijo estaba haciendo. ¿Cuántos años su familia, su padre, su abuelo, su tatarabuelo habían tardado para reunir toda ese capital? ¿Cuánto habían luchado en la vida por reunirlo todo? Y ahora este muchacho loco viene y toma lo que le correspondía de tierra, de ganado, de cultivo, y lo reúne todo. ¿Cómo pudo haberlo reunido todo? Pues lo vendió. Y si uno quiere vender una casa rápido, ¿qué tiene que hacer? Venderla barata. Venderla a precio de gallina flaca para venderla rápido. Pero él se quería ir así, y así dañó el patrimonio de su familia. Segundo grave error. Pero no solo eso, dice la Biblia, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este joven israelita toma todo lo que su padre le dio, lo vende a precio de gallina flaca, y no solo eso, sino que se va de su tierra. Se va de su ciudad, de su pueblo, se va de su país a una tierra gentil. Era el mayor desprecio. Era el mayor agravio. O sea, no quiero saber nada de la casa de mi padre, no quiero tener ningún vínculo con ellos, y no quiero saber nada de mi país, de mi pueblo.
Y el hijo toma la decisión más absurda: el romper con todo lo que le ha dado su identidad, romper con todos los lazos, con todo aquello que le había dado sentido a la vida que él tenía. Era una forma de decir: hasta aquí llegué, no más, no vuelvo. Voy a hacer mi vida lejos de mi padre. Voy a hacer mi vida lejos de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de mi pueblo. Yo aquí rompo con todo. Y a veces se les mete en la cabeza esas cosas. Amado hermano, usted un día estuvo en la casa de Dios. Un día Dios te mostró cuánto te amaba, cuánto es tu amor para contigo. Un día Dios te mostró cuánto valía tu vida para Él. Y tú un día sentiste su amor allá dentro de tu alma, dentro de tu corazón, allá dentro en lo profundo de tu alma. Tú sentiste la presencia de Dios, porque por eso tomaste la decisión de bautizarte. ¿Qué te llevó a pensar que podías cortar con Dios? Que podías alejarte del amor de Dios, que podías vivir una vida lejos de Dios, que tu vida podía continuar viviendo lejos de la misericordia y la gracia de Dios. A veces se nos meten cosas en la cabeza. A veces como que perdemos el sentido, como que olvidamos la realidad de las cosas, como que de alguna manera el enemigo perturba nuestros sentidos de alguna manera y perdemos como la ubicación, como la realidad de las cosas, como el valor de las cosas. Dejamos de mirar las cosas de Dios con el valor que tienen, con la valía que estas cosas tienen, y empezamos a creer que lejos de Dios pudiéramos irnos mejor. Y eso fue lo que ese muchacho pensó. Pensó que él podía vivir su vida apartado de Dios, lejos de Dios. La Biblia dice que él comenzó a vivir una vida perdidamente. Su hermano mayor, que le seguía como el rastro, como que preguntaba por él, como que averiguaba, como que medio se entera que él malgastó todo su dinero, toda su herencia, viviendo perdidamente aún con mujeres rameras. Y yo quiero decirte, puede ser que tú hoy estás gastando todavía la herencia que Dios te dio un día, que estás viviendo todavía de la herencia que Dios te dio, que todavía la bendición de Dios todavía tienes alguito de ella, que todavía de alguna manera algo guardas de la herencia. Pero yo quiero decirte con todo el amor, con toda la misericordia de Dios, si sigues así, un día te vas a quedar con las manos vacías. Un día te vas a quedar sin nada, y ese día vas a entender que la vida no tiene sentido si no es de la mano de nuestro Dios. Sí, tú lo sabes, porque uno lo siente. Yo sé que usted podrá haber estado en una discoteca, haber estado en un bar, puede haber estado hasta en un prostíbulo, pero allá hay una voz que te dice: tú no perteneces a este lugar. Tu vida no pertenece a este lugar. Tú no eres de este sitio, tú no eres de aquí, tú no eres ese. Y a veces uno quiere fingir que es otra persona.
A veces la persona quiere fingir que le gusta, que lo disfruta, que qué rico estar allá. Pero no nos engañemos. Yo he conversado con personas que han estado lejos de Dios. He conversado con hermanos que se han apartado y me lo han dicho: pastor, qué amargo es un trago sabiendo que uno está lejos de Dios. Qué amargo es el pecado sabiendo uno que está apartado de Dios. No le sabe a bueno. Porque hay algo que te dice: tú no perteneces allá, tú no eres de allá, tú no tienes por qué vivir allá. Y qué tremendo, el hijo pródigo trató de vivir una vida y de conocer todo lo que había allá y de experimentar todo lo que había allá, y lo hizo y lo experimentó y lo vivió. Y por último, ¿qué le quedó? Un profundo vacío. Es que el verdadero amor no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. El verdadero amor no lo vas a encontrar en otro sitio. El verdadero amor no lo vas a encontrar en una mujer 90, 60, 90. El verdadero amor, el verdadero sentido de la vida no lo vas a encontrar fuera de Dios. El verdadero sentido de la vida solo te lo puede dar Jesucristo. Solo Él nos lo puede dar. Y lo doloroso de la historia es que ese muchacho va en su camino de fracaso en fracaso, de decisión errónea en decisión errónea. Y usted lo habrá experimentado. Una cosa es uno ver que Dios lo dirige y que Dios lo guía y que Dios le da sabiduría y que Dios te muestra la ruta. Y es tan bonito cuando uno está en la bendición de Dios, porque las cosas como que se abren de una manera tan especial, como que Dios te abre el camino y te dice: ve, mete por aquí y haz esto acá. Y uno siente la gracia y la bendición de Dios. Pero cuando uno está lejos de Dios, así tengas plata en el bolsillo, así tengas casa, carro y beca, tú sabes que estás mal. Que el vacío en el alma es muy terrible. El problema es que se perdió el sentido. Como que se pierde la noción de la realidad de las cosas. Como que se pierde el verdadero análisis, como que el razonamiento no funciona, como que el cerebro no trabaja bien. Si usted nota, el hijo es el que le dice al padre: papá, para mí usted se murió, así que deme la herencia. ¿Cierto? Él dijo: mi papá se murió. Pero el padre tiene la realidad de las cosas. El que se está muriendo es mi hijo. El que se ha muerto es mi hijo. Y lo tremendo es eso, porque de repente uno como que embolata las cosas, como que desordena las ideas, como que le da un revuelco a las cosas y empieza a ver lo que era blanco, lo ve negro, y lo que era azul lo ve rojo. Y quiere negar, porque a veces uno escucha a personas decir: no, es que en la iglesia tal cosa, y en la iglesia por aquí, y en la iglesia por allá. Y ahora todo lo que un día tenía valor para él, ya como que no lo tiene. Pero es una lucha dentro de él. Es una batalla, es una guerra dentro de él, porque él sabe: allá en la iglesia, allá hay un Dios que me ama. Allá en la iglesia, allá yo tenía lo suficiente. Puede ser de que no era rico, no era millonario, pero lo tenía a Él, y tenerlo a Él es ser el más millonario de todos los hombres sobre la tierra.
Yo quiero decirle, hay algo que quiero decirle y quiero decirle con amor, porque quiero que usted lo entienda. Cuando la oveja se perdió, que se perdió como inocente, el pastor salió a buscarla. ¿Recuerda? Cuando la moneda se perdió, la joven barrió toda la casa hasta encontrarla. ¿Sí notó? Pero cuando el hijo se perdió, el papá no lo fue a buscar. Y yo quiero decirle algo. No se quede esperando que Dios lo vaya a buscar como buscó la oveja perdida. No se quede esperando que Dios barra la casa hasta encontrarlo. Porque si usted se fue por su voluntad. Usted fue el que decidió irse. Porque de pronto los humanos le hicimos algo, puede ser. Porque hubo alguien que le pisó un pie, porque hubo alguien que habló mal de usted, porque hubo alguien que le hizo zancadilla, porque hubo alguien que en alguna manera algún daño le hizo. Pero Dios no te había hecho ningún daño. El que ama tu alma no te había hecho ningún agravio. Dios no había hecho nada en contra tuya. Dios te venía amando, te venía guardando, te venía ayudando. Dios venía librándote de tantas cosas. Y tú no percibiste que era el amor de Dios quien te decía: no te metas por allá, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y tú pensabas que eran reglas y normas de la iglesia, pero es un Dios que te ama y que te cuidaba. Así que solo hay una forma de salir. Y dice la Biblia, a mí me gusta esa palabra porque es como tan gráfica. La Biblia dice hasta. Y a mí me encantan los hasta. Sí, a mí me llama la atención esos hasta. Porque a veces uno como que se va deslizando y no hace como un alto. Y me encantan los hasta, porque los hasta son un momento de reacción. Es el momento de decir no más. Es el momento como de: hey, despierta, vamos, ¿qué pasa? Hasta que volviendo en sí. Mire que esa expresión es bien bonita, porque es como que la persona por un momento hubiera sido cegada. Porque como que por un momento alguien le hubiera cambiado, le hubiera colocado lentes oscuros. Y ahora todo se ve negro, todo se veía oscuro, todo se veía malo, todo se veía negativo, todo se veía sin motivo, hasta que volviendo en sí. Como que el objeto que hacía que yo viera las cosas al revés, como que en un momento dado, de alguna manera misericordiosa, de alguna manera maravillosa, de alguna manera en la gracia de Dios, Dios permite que la persona como que abra los ojos. Como que Dios le permite de alguna manera quitarle la venda que el diablo le ha puesto. Y le dice: reacciona. Mira la realidad, mira el engaño del diablo, mira hacia dónde estás caminando. Y hay algo hermoso, porque el muchacho entiende en ese momento: el daño que he hecho es muy grande.
es el daño que yo hice es tan alto como el cielo. El daño que yo he hecho no tiene perdón. No tiene perdón. Y el muchacho evalúa las cosas y dice: no, lo que yo he hecho no tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Cómo fui tan loco para haber hecho lo que hice? No tiene. Mi pecado es tan alto como el cielo. Y yo quiero decirle algo. Créame, ese hijo, ¿cuál era el último lugar a donde pensaría volver después de todo lo que había hecho? A la casa de su padre. Volver allá. Qué vergüenza. Darle la cara nuevamente a mi papá. No, qué locura. Pero hay algo hermoso allí. Es que él recuerda. Él empieza a evaluar las cosas y empieza a recordar y empieza a revisar y empieza a analizar las cosas. ¿Por qué? Porque él entiende que todos los amigos que tenía en su vida lejos de la casa de su padre eran amigos de parranda. Eran amigos porque tenía dinero. Eran amigos porque estaban de farra. Pero cuando se acabó todo, se acabaron los amigos. Se arrimó a la casa de un hacendado y el hacendado ni lo quería tener con él. Tan no lo quería tener que dijo: este es judío, mandémoslo que cuide cerdos. Lo más abominable para un israelita, ir a cuidar cerdos. Pero como ni lo quería tener allá, dijo: para quitármelo de encima, pues que vaya a apacentar cerdos. Y allá lo mandó. Y cuando él está allá y tenía hambre y se le pegaban ya las tripas del hambre que tenía por dentro, y él quería comer lo que los cerdos comían y nadie le daba, él recordó algo. Él dijo: en la casa de mi padre aún los jornaleros, y yo quiero que usted haga esa observación, porque él no está diciendo los esclavos, está diciendo los jornaleros. Y quiero que me entienda, porque de pronto uno no conoce el contexto. Los esclavos al fin y al cabo tenían segura la comida, porque eran esclavos, era la obligación de su amo. Pero un jornalero estaba en una condición peor que la de un esclavo, porque el jornalero tenía que trabajar hoy para comer mañana. Por eso en la parábola de los obreros que son contratados, aunque a uno le sorprenda que una persona se quede hasta las 5 de la tarde esperando que alguien lo contrate, esa persona no estaba de vaga esperando que alguien la contratara. Estaba ahí porque tenía el anhelo de que de pronto alguien lo contratara para poder llevar algo de comida al otro día a su casa. Él sabía que si nadie le daba nada, ni siquiera una hora de trabajo, al otro día no comía nada. Así que la vida del jornalero era más terrible que la de un esclavo. Pero su hijo recuerda: ¿qué clase de padre tengo yo? ¿Qué clase de padre tenía? ¿A qué clase de padre quise que se muriera? Y él dice: en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan. Y yo quiero que usted recuerde esa escena. ¿Se acuerda? ¿Recuerda usted cómo es Dios con cada ser humano? Que hasta las visitas son bendecidas cuando vienen aquí a la iglesia. Que hasta los amigos que no se han bautizado y vienen enfermos aquí a la iglesia, vienen con un problema aquí a la iglesia, vienen con una carga aquí a la iglesia y le dicen: pastor, ore por mi problema, ore porque estoy enfermo, me voy a morir, tengo cáncer. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Y no son hijos. Y no son hijos,
pero usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Un amigo, una visita viene y oramos por ella y Dios hace algo en su vida. Yo le quiero decir, si Dios hace algo por los amigos, por las personas que visitan la iglesia, que todavía no tienen un compromiso, ¿usted cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados cuando dice: ese que viene ahí es mi hijo, esa que viene es mi hija, mi nombre fue invocado sobre él, sobre ella? Hay una escena que es la escena que a mí me conmueve. Y venga, le digo por qué. Es la escena del reencuentro. El hijo se va por todo el camino repitiendo un discurso que él se inventó, ¿cierto? Y él se va por todo el camino. Iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él se va por todo el camino repitiendo eso, ¿cierto? Pero hay algo ahí que me llama a mí la atención. Es que sí, aunque el padre nunca fue a buscar el hijo, el padre todos los días salía a esperar a ver si en el camino el hijo volvía. Y yo quiero decirle, en cada culto Dios te estuvo esperando. ¿Cuántos cultos te perdiste? ¿A cuántos cultos no asististe? ¿Durante cuánto tiempo no has venido? Dios te estaba esperando. Dios estaba mirando cuándo asomará su rostro por esa puerta. Él te ha estado esperando. Pero a mí me alegra de algo, venga, le cuento. Es que cuando un papá y un hijo han estado separados por un tiempo, unas horas, un día, no sé, unos días de vacaciones, y llega el momento de que el niño se reencuentra con el papá, yo le hago una pregunta: ¿quién corre a quién? El hijo es el que corre al encuentro de su padre. Pero en esta historia, el que corrió no fue el hijo, el que corrió fue el papá. Y venga, le digo dos cosas terribles de eso. Uno, para un varón israelita poder correr tenía que levantarse su vestidura, al punto que la llevara a las rodillas, para él poder correr, porque si no, su vestidura no le permitía correr. Pero para un varón israelita, para un anciano israelita, levantarse las vestiduras no era digno, no era algo bien visto. Se levantaba la vestidura cuando vamos a la guerra, pero no para ir al reencuentro de un hijo rebelde que lo ha avergonzado. Pero yo les voy a decir por qué ese papá hizo eso. ¿Por qué lo hizo? Es que solo había una opción. En el Antiguo Testamento solo había una opción para un hijo contumaz y rebelde. Si recuerda que en el Antiguo Testamento habían unas leyes que decían: cuando hubiere un hijo contumaz y rebelde, hagan esto. ¿Sabe qué se hacía con un hijo contumaz y rebelde? Los vecinos, no el papá, no la mamá, no los hermanos, los vecinos estaban autorizados para tomar piedras y matar a piedra a ese hijo contumaz y rebelde. Y mire el amor de ese padre hacia ese hijo. Porque la Biblia dice que cuando el padre lo vio a la distancia, ¿qué hizo el papá? Salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo?
Salió corriendo para que no se lo mataran. Salió corriendo para cubrirlo, para abrazarlo. Salió corriendo para decirle: yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné. Y yo quiero que tú sepas en esta noche que Dios no quiere que te maten. Dios no quiere que te quiten la vida. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere protegerte. ¿Por qué no viene al Señor otra vez? Si tiene un Dios que le ama con un amor tan grande, tan bueno, tan maravilloso, ¿por qué no vuelves al Señor? ¿Por qué no tomas la decisión más sabia de la vida? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, que yo pueda estar ahí al ladito. Este hijo lo que le decía a su papá: dame un lugarcito donde yo, aunque sea de lejitos, pero te pueda ver. Que aunque de lejitos, pero te pueda ver. Pero este Padre es tan bueno, es tan maravilloso, es tan grande, que Dios dice: yo no te quiero de lejos, yo te quiero en mi casa. Yo voy a hacer fiesta, yo voy a sacar el vestido nuevo, voy a traer calzado. Yo quiero darte lo mejor. Colóquense en pie. Yo quiero invitar a aquellas personas, aquellos hermanos que han estado apartados. Yo le quiero decir con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, permítame decirlo como lo dice la Escritura, como si Dios rogase por medio de vosotros. Hoy yo vengo en nombre de Jesús a rogarle a usted, vengo a rogarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconcíliese con Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo le ruego, reconcíliese con Dios. No vale la pena vivir lejos de Dios. No vale la pena vivir separado de Dios. Y sobre todo, no vale la pena seguir perdiendo tiempo. La venida del Señor está tan cerca que no vale la pena perder la oportunidad. Que no vale la pena seguir viviendo lejos de Dios. ¿Por qué no viene al Señor esta noche? Y toma la decisión más linda, más hermosa. Yo sé que allá dentro de su corazón usted siente a Dios. Yo sé que allá dentro de su corazón usted siente la voz de Dios que le dice: allá adentro usted lo siente. ¿Por qué perder esta oportunidad tan maravillosa? Hay un Dios con los brazos abiertos. Hay un Dios que tiene unas ganas de darte un abrazo.
Hay un Dios que tiene unas ganas de bendecirte esta noche. Bienvenida. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? En el nombre de Jesús de Nazaret se lo ruego. No siga viviendo lejos de Dios. Aquí hay hermanos. Yo quisiera invitar a los servidores, los diáconos. Qué bueno que hubiera detrás de cada persona de las que hoy están aquí, hubiera un hermano que se alegra, que se goza, que se emociona de bendición al saber: es mi hermano, es mi hermana. Hola. Y viene y se arrodilla al lado de esa persona. Coloca sus manos sobre ella. Y le va a decir en oración al Señor, le va a decir: es mi hermano, es mi hermana. Y me duele. Y no quiero que se pierda. Bienvenida. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, invoquen ese nombre de Jesús. Iglesia, invoque ese nombre de Jesús. Iglesia, invoque ese nombre de Jesús. Iglesia, invoca ese nombre glorioso.